Bueno, queridos amigos, queremos darles a todos una calurosa bienvenida a nuestro nuevo taller. Este taller es muy especial porque básicamente vamos a hacer una pequeña aproximación sobre un tema que para nosotros es muy importante, que es ir comprendiendo cómo comenzar a aprender a analizar un símbolo y una alegoría. Cuando hablamos nosotros de símbolo, hablamos de un elemento que puede contener a veces algunos otros símbolos o elementos, pero cuando hablamos de una alegoría, estamos hablando de unión de símbolos, unión de elementos, de muchos símbolos. Y muchas veces esas alegorías tienen relatos. Para hacer este taller, entonces vamos a hacer como cerca de 3 momentos. Un primer momento vamos a hacer un trabajo nosotros, porque este es un taller. Un segundo momento vamos a hacer un análisis y una exposición sobre cómo analizar un símbolo. En este caso va a ser un símbolo muisca, muy bonito, muy interesante. Y tercero, nos iremos a viajar a Egipto, a un lugar muy cercano que nos llevó Carlos Guajardo en presentación anterior, donde vamos a tomar una alegoría de Horus. Así que vamos a comenzar la primera parte, así que los voy a invitar a que cojan una hojita, un lápiz, unos colores y nos vamos a tomar aproximadamente unos 5 minutos. Y los voy a invitar a que todos, Marisol, Libardo, Mari, Lisi, Yolanda, Cecilia, Eduardo, Efren, Tino y Dani, recordemos el mejor momento de nuestra vida, una experiencia que para nosotros fue importante, ese momento de profunda alegría. Entonces les voy a dar unos 2 minutos, así que voy a parar la grabación. Cuando hablamos de recordar, hablamos de recordar sensaciones. Traten de precisar las sensaciones. Una gran alegría, luminosidad, comprensión. Bueno, ok, con ese elemento que tenemos, de esa gran alegría, de ese gran momento, ahora vamos a tratar de pintarlo en el papel. Entonces cada uno coge su lapicito, sus colores y va a tratar de pintarlo. Nos vamos a tomar 5 minuticos para este proceso. Gracias. Bueno, ok, entonces vamos volviendo. Bien, ¿cómo les fue? ¿Pudieron dibujarlo? Bueno, quisiera que todos pudiéramos presentar el dibujo, pero realmente se alargaría interminablemente el taller. Entonces la idea es que solamente una persona, alguien que quiera comentarnos su experiencia y vamos hablando y vamos analizando. ¿Quién quisiera? ¿A quién le gustaría? Alguien que sea buen dibujante. Efraín, ¿quieres comentarnos tu experiencia? Bueno, yo dibujé Sí, una estrella. pero Ajá, antes del dibujo, yo dime. quiero es que nos comentes la experiencia. ¿Qué fue lo que viviste, Efraín? Junio del 2010 que tuve una experiencia importante también cuando estaba haciendo la disciplina. Eso. Eso muy fuerte, muy grande, muy impactante. Experiencia por lo sagrado, ¿no?
te puedo hacer varias preguntas, Efren. Ujú. La idea es que lo que estoy haciendo con Efren, traten de hacerlo con ustedes mismos. Y ubiquen su imagen de una gran alegría, ¿sí? Pero vamos hacia lo que sentimos, lo que sentimos. ¿Qué sentiste, Efren? Sintéticamente, ¿qué sentías? ¿Cómo era la experiencia? ¿Era expansiva? Sí, exacto. Una conmoción interior, eh, realmente, por lo menos la experiencia esa del 2010, ¿no? Sí, eso. Es una cosa que uno no puede explicar, ¿no? Es tan fuerte, tan conmocionante que las palabras se quedan cortas. Bien. Eh, exacto, ¿Era expansiva o contractiva la experiencia? expansiva, sumamente Ok, expansiva. era hacia afuera, Hacia afuera, sí. hacia afuera. Ujú. Eh, ¿Tenía algún límite circular, rectangular, piramidal, circular? Circular, Ok, circular, entonces fíjate expansiva, sí. que ya empezamos a encontrar en un ámbito, Ujú, es decir, vamos traduciendo en ujú. imágenes. ¿Cómo era la expansión de la energía? ¿Cómo lo pudieras tú? ¿Cómo era? Eh, como, vamos a decir, como ondas que se van expandiendo, concéntricas, ¿no? O sea, pero que van creciendo, así, Así, luminosas, luminosas. Sí. circulares que se van. De hecho, el dibujito es una estrella y unos rayos así que van. Ese es el Ok, dibujito. Ujú. listo. ¿De qué colores? Tiene, bueno, le puse amarillo, lógico, y también violeta. Vale, ¿no lo quieres Sí, dejar ver el dibujo, por favor? sí, claro. Entonces, dense cuenta. Eso. Ok. Bueno, Bueno, imagínense que, déjalo todavía, ajá. déjalo para que lo podamos ver. Imagínense que pasan los años, pasan 1000 años, 2000, 3000 años, y de pronto en una roca encontramos ese símbolo. ¿Qué sentimos cuando lo vemos? ¿Sensación de expansión? ¿Algo que se concentra en un centro? Registren. Gracias, Efren. Bueno, esta fue la primera parte de nuestro trabajo. Entonces, después de la experiencia que nos comentó Efren, entonces yo creo que ya todos comprendemos de dónde nacen esta clase de símbolos. Ahora los voy a invitar a la segunda parte, donde vamos a trabajar en el análisis utilizando las leyes visuales de un símbolo muisca. Pictograma solar muisca. Nace de la traducción de los espacios altos del espacio de representación. Los muiscas sintetizaban en esta imagen la unidad mítica solar en oposición a la luna, lo masculino y lo femenino. Ahora vamos a analizar, según las leyes visuales, los símbolos. Esa es la primera parte. Muy seguramente muchos recordarán en autoliberación que está esta parte de las leyes visuales. Entonces, yo quisiera que
Preguntarle a alguien, cuando miran el símbolo de la izquierda, ¿qué pasa con la visión? ¿Qué pasa con el ojo? ¿Hacia dónde se va? Se va hacia el centro. Ok, correcto. Si lo perciben todos, sí. Bueno, entonces, al lado derecho ustedes encuentran el mismo círculo, ¿sí? Y nos explica, en el círculo, el centro tácito se forma en el cruce imaginario de líneas. Al no tener centros manifiestos, el ojo va hacia el centro creando distensión, unidad. Entonces, des en cuenta, cuando vemos un círculo, como el círculo Muisca, ¿sí? Ya solamente por el primer círculo, el ojo va hacia el centro, por esta ley, ¿sí? Se crean cruces imaginarios de líneas. Y como no hay un punto en el centro, ¿sí? Que se llamaría centro manifiesto, al no tenerlo, se va hacia el centro, creando distensión, unidad. Acá tenemos otras imágenes. Recuerden que el símbolo muisca o parecía a la experiencia que tuvo Efren, fueron círculos concéntricos. ¿Sí? Cuando hablamos de que la visión se va hacia una parte del símbolo, estamos hablando que la energía se va hacia ese punto. Significa que hay un registro interno. Entonces podemos ver de que en el primer símbolo de la izquierda, cuando hay un círculo incluido, este se convierte en el centro manifiesto. Significa que la mirada va hacia ese símbolo y refuerza posteriormente un centro tácito. Tácito es cuando no existe, ¿verdad? Y en el símbolo a la derecha aparece un nuevo círculo y refuerza aún más ese centro manifiesto, perdón, tácito. Entonces aquí vemos un centro manifiesto y un centro tácito. Está claro. El círculo, al tener círculos en su interior, el último círculo se convierte en centro manifiesto y la mirada va hacia este último círculo y de ahí al centro tácito vacío. ¿Qué significa? Que cuando vayamos a hacer el análisis de un símbolo, tenemos que analizar eso, hacia dónde se va la energía, ¿vale? O la mirada. Continuamos. Aquí encontramos tres círculos concéntricos con un punto en su interior, tal como es el símbolo muisca. El punto incluido en otra figura se convierte en centro manifiesto, ya no es tácito, porque ya hay otro símbolo. Y la mirada va al punto estático. Entonces, si ustedes pueden ver, pareciera que fuera un lago, si se dan cuenta más o menos, cuando uno tira una piedra. Se forman como círculos concéntricos en expansión, pero también vuelven al punto central. Hay una dinámica. Esa dinámica fue la que sintió quien hizo este símbolo. Ahora vemos el símbolo completo. Yo quisiera que alguien me analizara hacia dónde se va la mirada o la energía. ¿Hacia dónde va el ojo? Quien quiera. A mí me pasa que voy desde el centro al exterior y del exterior al centro, es decir, como un ida y vuelta desde la periferia del símbolo al centro. Correcto, Carlos. Más o menos esto. Más o menos esto.
algo así, solo que en sentido inverso. Primero vi el exterior y luego me fui al centro. Ok, correcto. Entonces, tres círculos concéntricos con un punto en su centro y líneas repetitivas en el primer círculo llevan la energía hacia el punto. Fíjate lo que tú comentaste. Empezó primero desde afuera. Y de allí, por acción de la dinámica de los tres círculos y las líneas externas, comunican el símbolo con el mundo externo. Y de allí hacia el punto interno manifiesto. Fíjate que esto uno lo puede ver muy fríamente dibujado, pero cuando ustedes ven las líneas exteriores, están hablando de algo que se comunica con el mundo. Uno puede ver el símbolo y dice, ah, es un sol, pero el registro es diferente. Es una conexión. Muy bien, gracias, Carlos. Continuamos. La existencia en el símbolo de colores naranja y dorados de la piedra alude a traducciones de impulsos de los espacios altos de representación. Colores como el dorado, el naranja, amarillos. Esto es el símbolo que se encontró en una piedra cercana a Bogotá, más o menos a 1 hora, que se llama las Piedras de Tunja. Y así lo percibimos. Ahora continuamos. Vamos a contactar con el símbolo. ¿Alguien quiere leer? Por favor. Yo leo, pues. No me extrañó encontrar en antiguos pueblos la devoción por el dios Sol y vi que si algunos adoraban al astro porque daba vida a su tierra y a la naturaleza, otros advirtieron en ese cuerpo majestuoso el símbolo de una realidad mayor. Hubo quienes fueron más lejos aún y recibieron de este centro incontables dones que a veces descendieron como lenguas de fuego sobre los inspirados, a veces como esferas luminosas, a veces como zarzas ardientes que se presentaron ante el temeroso creyente. La mirada interna, sí. Gracias, Efraín. Ahora los voy a invitar a tomar contacto con el símbolo. Así que los invito a que cierren los ojos después de ver el símbolo. El hombre muisca buscaba el equilibrio de la naturaleza y de sus vidas con ofrendas. En lagunas y quebradas cristalinas, buscaban lo profundo, lo silencioso. En las montañas, miraban el sol. Y cerrando sus ojos, llevaban su calor y energía al interior del cuerpo, experimentando registros energéticos expansivos. Ahora vamos a hacer un pequeño intercambio, como para poder precisar.
No sé, lo que quieran comentar, alguna pregunta con respecto a este primer momento del trabajo. A mí me recordó eh, la frase, esta parte del camino de Silo, que habla sobre aprende a ver lo sagrado en ti y fuera de ti. Gracias, Daniel. O sea que a veces los signos de lo sagrado aparecen en nuestro horizonte de percepción y, y nuestra mirada muy externa hace que no nos demos cuenta de esos signos. Y realmente, hablando de signos y alegorías, es como ver lo esencial, tanto de la alegoría como de la simbólica y la sígnica, hacia dónde va a ir nuestros ojos, ¿no? Es el registro que tengo en cuanto a percepción del mundo e interno y de formas que nuestra mirada en última instancia busca incansablemente ese objeto que esperamos complete a nuestra conciencia finalmente en forma total. Bueno, eso quería aportar nada más. Excelente, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más? En mi caso he visto, o me ha venido la sensación de que el tiempo ya no era medible, sino el ver el símbolo, no sabía si hubiera estado hecho hace un ratito o miles de años. O sea que el tiempo ya no tenía significado. El hecho de plasmarlo hace como un salto, una conexión. Y entonces el tiempo ya no tiene sentido. O lo que yo quiero, entiendo ahora como tiempo. Ya produce algo inmedible. Gracias, Tino. Muy interesante. No te salude Tino, ¿cómo estás? Un abrazo grande, Tino, Ay, muchísimas el gracias. hombre de la radio. Te hemos seguido viendo, Felicitaciones. te hemos seguido viendo perceptivamente en todo este tiempo, Daniel. Gracias, mi Muy niña. bien, muy bien. Un Muchas abrazo, gracias por querido. esto. Listo. Entonces ahora continuamos eh, hacia la segunda, a la última parte, que es analizar una alegoría. Recuerde que son intentos, realmente no estamos haciendo un decálogo, sino básicamente un pequeño análisis, un pequeño aporte sobre simbólica, sígnica y alegórica, que están muy bien explicados en el libro de José Caballero y en los talleres que tenemos nosotros en nuestra página web, talleres que hizo tanto Carlos como Daniel. Así que los invito ahora a sumergirnos en el mundo de Egipto. Se podrán dar cuenta, esta es nuestra alegoría, ¿correcto? Vamos a trabajar dos en diferentes emplazamientos y hay ciertos elementos para poder analizar las alegorías. Básicamente son los niveles, los símbolos y conectivas. Entonces, si miramos a este símbolo, perdón, a esta alegoría, nos damos cuenta que tiene diferentes niveles. Entonces, es lo primero que debemos hacer. Entonces, acá aparece la parte alta, ¿correcto? Decimos alta porque hay traducciones
de impulsos de una forma diferente, más cercana a la luz por el ojo. Fíjate que el sol está arriba. El halcón está arriba, porque vuela. Aquí encontramos una parte media, ¿sí? Y acá encontramos la parte baja. Entonces ya de esa forma más o menos empezamos a poder empezar a trabajar. Una segunda mirada nos exige mirar qué elementos tiene esa alegoría. Entonces nos damos cuenta que hay un círculo concéntrico. ¿Se dan cuenta que es lo mismo del símbolo muisca? Entonces ya uno puede comprender. Entonces uno tendría que hacer un análisis del símbolo, de los símbolos, para poder comprender a fondo una alegoría. Otro símbolo sería esta serpiente aureus, que creo que se llama así. ¿Sí? Esa serpiente sirve como refuerza la mirada a ese centro manifiesto que es el sol. Fíjate los colores. Otro símbolo, por así decirlo, sería la cabeza, ¿sí? Donde se transfiguró ese ser humano en halcón, la cabeza de halcón. Otro símbolo lo encontramos en la parte de la unión del nivel medio con el bajo. Ese símbolo es el símbolo de la unión de los dos Egiptos, alto y bajo. Encontramos la cruz Ankh ya en la parte baja. Recuerden que ahí hay tres símbolos: la redonda, la femenina, la bajo, la masculina, y el centro, el nivel medio. Y encontramos un último símbolo importante, que es el río Nilo, que está abajo. Ahora vamos a ver cómo algunos símbolos se conectan. Cuando hablamos de conectarte, es porque conectan el nivel medio con el alto o con el bajo. Entonces vemos de que esta cobra aureus conecta en la misma parte alta con la parte alta, es decir, conecta el símbolo solar con el halcón. Fíjate que ya empiezan a haber elementos que uno dice, ¿por qué razón? Ya empiezan a encontrar relaciones. Encontramos esta especie de barbas del halcón o plumas del halcón con la parte media. Otro símbolo es este báculo, que conecta todos los niveles, es decir, conecta lo terreno con lo cósmico, con lo superior, con lo alto. Y este símbolo conecta el nivel medio con el nivel bajo. Estos serían las conectivas. Este es un segundo símbolo que vamos a trabajar, ¿sí? Que básicamente lo mismo, es Horus, pero es mucho más rico y tiene más elementos alegóricos. Entonces, vamos a hacer el trabajo por niveles. Entonces, fíjate que acá es diferente. Acá encontramos la figura con todos sus elementos en la parte alta, la barca en la parte media y el río Nilo en la parte inferior. Todo lo que es inframundo, el agua, lo profundo. Niveles. Ahora vamos a ver qué símbolos tiene esta alegoría. Tiene el sol, la cobra, la cabeza de halcón, el río Nilo, Ankh. Es una riqueza impresionante de símbolos. Este símbolo que ven es la unión del río Nilo, de Egipto Alto con Egipto Bajo. Vemos la barca, que es un símbolo. Vemos
el Nilo, conectivas. Cualquier momento, si quieren comentar algo, preguntar algo, adelante. Conectivas encontramos, fíjate lo interesante acá. La barca tiene dos puntas. A la izquierda es papiro, pero a la derecha aparece un elemento muy importante, que es el lirio de agua azul, lo que ellos llamaban el loto azul. ¿Sí? Entonces miremos cómo se conecta. Encontramos los remos que conectan una parte superior con la parte media y baja. Encontramos el papiro que se conecta de la parte media con la alta. Listo. Vamos despacio y vamos entrándonos dentro de la alegoría. Horus era el halcón, el elevado, el distante. Es uno de los dioses más antiguos de Egipto, nacido de la unión de Geb, la tierra, y Nut, el cielo, poco después de la creación del mundo, hijo de Isis y Osiris. A Horus se le encargó el cielo y específicamente el sol. Si observan, ese símbolo es Ra, el sol. Uraeus, la regeneración. Les voy dando elementos de cómo ellos iban entendiendo básicamente los símbolos. El halcón era el hombre halcón regenerado. Significa que algo tiene que ver esa conexión del halcón con el sol para que haya una regeneración de ese elemento. El lirio azul es un elemento importante porque era un elemento psicoactivo. En el relato que hacen Mitos y Raíces de Silo, habla de que en el lirio azul estaba el niño Horus, el sol. Encontramos la barca sagrada que navega por el cosmos, el papiro. Con el papiro ellos expresaron sus experiencias y llevaron su conocimiento al futuro y conectaban todas las experiencias altas, medias y bajas del inframundo. Esta última parte no la alcanzó a ver, pero aparece el Nilo. Aparece la unión del Alto y Bajo Egipto. Y aparece un elemento importante, el mundo de Amón. Horus fue un dios que existió, empezó su existencia en la época predinástica. Estamos hablando desde 7000 años antes de Cristo hasta 3500 años. En ese momento, el mundo de Amón estaba separado a Ra. Posterior se unificaron. Existía siempre como un tropismo hacia el monoteísmo, o sea, la unión de símbolos y deidades en Egipto. Continuamos. Horus. Cuando Isis hubo colaborado en la resurrección de Osiris, dio a luz al hijo de ambos. Tomó al recién nacido y lo ocultó en los cañaverales del Nilo para protegerlo de la furia de Ses, de Min y de los atacantes del desierto. Él fue el niño que apareció radiante en la flor de loto y que, reverenciado como halcón, puso su ojo en todos los rincones del mundo. Él fue, como Horus Aredontes, el vengador de su padre, cuando llegó el tiempo. Él es Horus,
Dios de todas las tierras, Hijo del amor y la resurrección. Ra, navegando en su barca celeste, despeja el oleaje que va hacia occidente. Lo que acabamos de escuchar es el relato que hace Mitos y Raíces Universales. Entonces, fíjate, una alegoría no solamente son uniones de elementos o símbolos, sino también un relato. Este relato también tendríamos que analizarlo y ver qué niveles toca, ¿sí? Fíjate que este elemento de Horus básicamente nace sobre las riberas del Nilo. En síntesis, es el loto azul, que es un psicoactivo que en algún momento permite, si lo podemos analizar desde el punto de vista, una experiencia de regeneración, también con una experiencia solar. Y aparece un elemento importante que es la cobra. Tendríamos que empezar como a analizar eso. Por eso la barca es un viaje cósmico en los espacios altos. Continuamos. Ahora yo quiero invitarlos a que vivamos la experiencia de regeneración del hombre halcón. Este templo fue de los primeros templos que hubo en la época predinástica de Egipto. Como se darán cuenta, no era de roca, era de tela y madera. Ahí en ese sitio, en Nehem, cerca, ahí era Acrópolis, se inició un primer contacto con una experiencia que dio nacimiento muy probablemente a través de esa ceremonia, a través de esa experiencia, las condiciones para la construcción de un imperio de por lo menos más de 5.000 años. Ese era el templo. Lateral aparecían imágenes de las sacerdotisas del lirio azul. Como ustedes ven, ellas aspiraban el polvo del lirio o lo tomaban. Y en esta imagen intuimos de que es la ceremonia de regeneración, donde un sacerdote le da algo a ese faraón o a ese iniciado, ¿sí? Para que se produzca esa experiencia de regeneración. Así que los quiero invitar a que cerremos los ojos, respiremos profundo y vivamos la alegoría. Las arenas del desierto y los sicomoros acarician el templo de Nehem. Caminando entre jardines, entro al templo y me dirijo al Nun, el sitio sagrado. Un sacerdote me coloca las vestiduras sagradas y me ofrece una bebida de flor de lirio azul. Colores azules y violetas aparecen en el interior del templo. Un sol se posa en mi cabeza, en el momento que mi cuerpo se transforma en un imponente halcón. Abro mis alas y empiezo a volar.
Veo a lo lejos un desierto rojizo, alimentado por la luz del atardecer. Haciendo, hacia Ra, el sol. Trazos dorados llenan mi cuerpo de luz y energía. Me expando, llenando el mundo de Amón. Inicio lentamente mi descenso, sintiendo el viento acariciar mi cuerpo. A lo lejos, el desierto rojizo se extiende hasta el horizonte. El viento me lleva suavemente a posarme sobre la estatua del dios halcón, sintiendo una conexión profunda con el universo. Hermosa. ¿Les gustó? Sí. Muy bonita la experiencia, Juan, muy Muy linda. lindo, muy lindo. Bueno, muy bueno, Juan. Entonces, los invito a que hagamos un pequeño intercambio. Ver si se Ujú. logró. Sí, esa Tenemos experiencia que... es, perdón, sigue. No, Telo, dale, te dejo el espacio. Gracias, Dani. Observo y siento que esa experiencia es muy energética y tiene mucho que ver con la experiencia con la fuerza, en el sentido de la misma representación de la luz en la cabeza y al expandir las alas como una expansión energética hacia el infinito, que lo pone a uno a volar y luego vuelve otra vez a uno mismo, ya con una comprensión mayor. O sea, hermosa. Gracias, Juan. Gracias, Dani. Mm. Como todos nuestros trabajos que hemos hecho en el centro de estudio, desde el punto de vista de la capacitación de alegorías, símbolos y signos, podemos descubrir a lo largo de la historia este mandato que tienen los pueblos de transmitir la trascendencia, este mandato que tienen los pueblos de transmitir aquello que experimentaron. Y por supuesto que encontramos algunas constantes en los distintos pueblos, y no es una excepción egipcio cuando representan el sol en lo alto, cuando representan la serpiente como recurso de visualización de lo energético, y objetos del mundo a mano, ¿no? La barca como aquello que me va a trasladar a otros espacios y otros tiempos. En esta experiencia, Juan, que me pareció muy linda, es importante que aclaremos que es nuestra interpretación de la alegoría que estamos observando. Que si bien nuestras leyes de interpretación se ajustan bastante a lo que experimentó aquel artista o aquel pueblo, en nuestros casos, tanto las leyes visuales como las leyes de asociación, en fin, toda la batería que tenemos de interpretación alegórica, simbólica y sígnica, nos acerca bastante a lo que experimentaron estos pueblos, pero lo estamos haciendo de nuestra percepción actual.
desde nuestro momento epocal. Es muy difícil, pero sí aproximado a que nos demos cuenta que nos están hablando de un tránsito a otro espacio de otro tiempo. Ese querer transmitir esa experiencia, que seguramente lo lograron en su pueblo y en su momento. Y el otro punto que también quería aportar es que estamos viendo una representación, una alegoría, que es una síntesis de los tres momentos míticos de un pueblo, que vienen de aquel momento histórico antiguo del fuego y después del momento chamánico con la flor que inhalan y absorben, en fin, un momento donde se hizo mucho uso de los psicotrópicos, que es un momento chamánico, y finalmente el sol como única representación de lo sagrado. O sea, lo vemos en el pueblo inca, en los pueblos americanos, lo vemos en los pueblos babilónicos, lo vemos en todas partes. Es una representación que usaste, Juan, muy interesante, porque sintetiza el proceso alegórico, mítico de un pueblo. Así que te agradezco que lo hayas presentado. Gracias, Juan. Excelente, Dan, excelente, Telo. Gracias por ese aporte. Sí, realmente es una interpretación. Aquí no hay nada de verdad. Es lo que creemos, lo que sentimos, intuimos, porque no hay otra forma. Muy bueno. ¿Alguien más quiere comentar, hacer intercambio, dudas? No, y además en este mito está el tema de la travesía, ¿no? El tema de la barca y la travesía, creo que el tránsito este es algo que tiene que ver con el flujo de la vida, ¿no? El intercambio, el contacto de dimensiones, de mundos, como quieramos entenderlo, ¿no? Pero era así, el contacto, el ciclo continuo del día y la noche, de las vinculaciones entre la luna y el sol, creo que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Que en este mito están bastante reflejados, ¿no? Horus y su función de conducir, ¿no? Creo que en esto también hay una cuestión que tiene que ver con el mensaje, los mensajeros, ¿no? Conducen, llevan, nos trasladan, nos aproximan a algo. Muy interesante, Carlos. Correcto. Y Sí, fíjate el los relato, mensajeros los de mensajeros todos los tiempos. de todos Y los ahí tiempos. viene la construcción mítica, ¿no? O sea, si no hay Ujú, un mensajero, es difícil una construcción mítica. ujú. Hay algunos que se han acercado más al lado de estos mensajeros y ahí vemos esa construcción mítica. Nosotros lo estamos experimentando en carne propia, ¿no? Estas experiencias como la que presentaste, Juan, nos acercan a nuestros trabajos disciplinarios y de ascesis y por supuesto que estamos muy cerca del mensajero que estuvo con nosotros y, y bueno, nuestro centro de estudio con tus aportes y los aportes de todos, nos vamos acercando a transmitir lo que nos dijo este mensajero y seguramente vamos a seguir haciendo representaciones alegóricas y en todo ese continuum es que aparece este nuevo mito. Este nuevo mito, que el cuarto mito es diferente a las tres épocas anteriores. Estamos en este momento de singularidad en donde la conciencia humana quedó fuera del cuerpo humano de esta especie y prácticamente nos vamos a quedar con ese fuego interno como único e intransferible a la inteligencia artificial, a los libros, a las grabaciones y a los videos. Ese fuego interno que es el que nos da vida, que nos precede y nos antecede y que es lo que nos diferencia a los otros seres y a lo existente. Entonces, se podrá entrar en el mundo de la IA, en el mundo cibernético, en el mundo de los robots, en el mundo de la conciencia externa, pero nuestra especie lo que tiene de esencial es lo que necesitamos ahora en esta época mítica nueva, que el único individuo
de esta especie se hace cargo de hacerlo crecer. Gracias a un mensajero que nos dejó un cabo de luz del cual nosotros empezamos a retomar. Así que bueno, gracias Juan por incorporar estos Buenísimo. temas en estas reuniones. Dani, buenísimo, buenísimo. Yo quisiera escuchar a Mari, Libardo, no sé, Mónica, ¿qué opina? ¿Cómo les pareció Yolanda, Marisol? Como para terminar y presentarles dos imágenes y no más. No, todo es muy claro. Gracias. Ok, bien. Pues Juanma, yo quería decirte a ti y a todos por este taller, por esta reunión de hoy y felicitarte a ti la forma como lo hiciste, lo que nos hiciste sentir con las grabaciones, con la música, la manera como lo explicaste me pareció muy didáctica. No, no más sino gracias a todos, un gran abrazo a todos. A ti, Yolanda, gracias. Bueno. Yo pensaba que esto era más complicado. Me parece muy fácil. Muy bien, Leonardo, ¿te gustó? Sí, sí, claro. Fíjate que si podemos hacer una síntesis, fíjate, todo el proceso que vivimos, empezamos primero yendo a la experiencia nuestra, nuestro momento más importante. De ahí nos dimos cuenta que esos momentos importantes podemos nosotros traducirlos en imágenes y podemos plasmarlos en una roca. Muy seguramente los plasmaremos en la roca del templo, bueno, de nuestra sala, en los parques de estudio y reflexión, o en algunos lugares cercanos, o en un computador. Después de esa síntesis de comprender de dónde nacía realmente esa traducción y cómo se plasmaba el mundo, esos símbolos, signos y alegorías, entonces pasamos a entender cómo podíamos nosotros analizar, no solamente con el elemento experiencial que vivimos, sino a través de esa forma de interpretación, como decía Daniel, que es la simbólica, sígnica y alegórica a través de las leyes visuales, ante todo con símbolos y signos. Ahí pudimos entender que dependiendo hacia dónde se vaya el ojo, también hay un flujo energético, muy similar a lo que pasa en la morfología, en la disciplina formal. Sentimos que tal vez no se vea el ojo, pero solamente con imaginar la forma, ya la percibimos internamente y ya se crean los puntos energéticos de sensación dados por esas leyes que tienen que ver con la percepción. Entonces, la unión de dos líneas fortalecen y se crea un centro manifiesto. Todo esto tiene que ver con algo mucho más profundo que nos dejó Silo. Eso sería un segundo momento. Y un tercer momento, algo más complejo, cómo entender alegorías. Eso que dijo magistralmente Dani, cómo epocalmente se unían tres momentos míticos a través de una sola imagen. Ver lo que decía Carlos y lo que decía Fren, lo del barco que transitaba. Fíjate que en ningún momento yo traté de explicarlo, traté de aproximar y les di elementos. Básicamente, esa alegoría se pudo interpretar gracias a ustedes. Y entonces, de parte mía, yo quiero agradecerles y quiero simplemente terminar de presentar eh, un elemento que creo que vale la pena verlo, ¿sí? Para poder complementar, básicamente complementar. Entonces, según el relato que hace Silo, estamos hablando de Horus, el niño del lirio azul del Nilo. ¿Se observan la flor? Expansiva. El Sí, lirio o loto azul. Telin, ¿quieres leer, por favor? sí. El lirio o loto azul se abre con la luz y se cierra con la oscuridad. Este proceso lo liga al sol como un nacimiento diario. El loto azul, por su forma y colores que simulan al cielo, se identificó con el contenedor original del dios solar Atún, que había surgido del océano primigenio.
En la cosmogonía de la Ogdoada se creó el montículo sobre el cual engendraron el huevo del que surgió otro dios solar, Ra. Fue también el símbolo del dios egipcio Nefertun. La ninfas caerales tiene principios activos y coactivos. Contienen alcaloides, nuciferina y... ¿Puedes subir el texto? Porfina, no puedo. Inducen a Listo, una ya, ligera, porfina. Sí. Inducen inducen a a una... Ok, una ligera estimulación, un cambio de procesos del pensamiento y aumento de percepción visual. listo, Cuando hablan de la gracias. Ogdoada, están hablando de los 8 dioses principales de Egipto, en todo el Ok. tiempo dinástico y dinástico. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Muy Juan. interesante. Muy Un bueno. gran abrazo a todos. Felicidades. Un abrazo.